Así es, compañeros. Muchas gracias. Bienvenidos a este encuentro. Babeki Pinao. Muy buenas tardes. Acá ahora le damos paso al subdirector de la Casa de la Cultura, que nos va a dar sus palabras como anfitrión. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este teatro de la Casa de la Cultura. Sin duda es un orgullo tener a la comunidad Pijao hoy aquí compartiendo este espacio que también es de ustedes. Entiendo que hoy vamos a presentar un libro muy importante y no hay nada más necesario que la memoria, la resistencia y el aguante, ¿cierto? Reconocedor total de todos los procesos, reconocedor total de todas las resistencias que se han tenido entre las comunidades indígenas que habitaron y habitan nuestro territorio, y por supuesto entender que desde la Subsecretaría de Cultura todo esto también hace parte de lo que somos, hacemos y seremos. Entonces, darles la bienvenida, agradecerles en nombre de toda la alcaldía de Caracas, en nombre del alcalde Juan Sebastián Ramos Velasco, por supuesto, que disfruten esta tarde, que aprendamos muchísimo, y yo voy a estar súper pendiente pues también para seguir aprendiendo y acompañando todo ese ejercicio de resistencia. Muchas gracias. Ahora les presento a Malena, de la Casa Jaguar. Compañera, bien pueda. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer poder verlos aquí. Saben que siempre me alegra mucho poder retomar las actividades con Casa Jaguar Tienda Andina, que es un proyecto cultural que tenemos hace tiempo aquí en Calarcá, que promueve el conocimiento y el compartir. Muchas gracias por estar aquí presentes. Desde agosto estábamos tratando de hacer el lanzamiento de este libro hasta que por fin podemos lograrlo. Muchas gracias a Fernando por estar, a la comunidad. Bueno, entonces, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias al subsecretario de Cultura, a la Casa de la Cultura, Jotica, Richard, Juan, Vivi, bueno, todos los que han hecho posible este compartir. Vamos a tener una presentación muy bonita de nuestra amiga Adrenalina. Vamos a compartir unas piezas musicales. Ella es cantautora, compositora quindiana, estudiante de comunicación social, y bueno, le doy la bienvenida a Adrenalina. Hola, hola, sí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Adrenalina, como lo dijo Malena. Para mí es un honor, es un orgullo también, y es de mucha felicidad poderles acompañar en este espacio tan maravilloso, tan importante también para la memoria, para el resistir, para la resiliencia. Soy cantautora, quindiana, viajera en realidad, pero pues el Quindío me ha abierto tantos espacios tan hermosos que ha sido mi casa también. Entonces aquí nacen muchas de estas canciones. Les cantaré 3 canciones propias y espero les guste muchísimo. Bueno, esta primera es una canción que habla de lo importante de lo que es la tierra, ¿no? De lo que es la defensa del territorio y cómo también se ha olvidado y cómo también necesitamos crear memoria de nuestras tierras, de nuestros campesinos y campesinas y de la vida que nos da el alimento. Yo me bajé de la vereda para poder aquí cantar y pregonar sobre mi tierra y unos versos aquí plantar. Yo me bajé de la vereda a buscar otra oportunidad.
pregonar sobre mi tierra y unos versos aquí pintar. Yo me bajé de la vereda a buscar otra oportunidad y así pisar nuevas tierras y no temer a la oscuridad. No quiero ver secar mis ríos, la extracción y el capital, la terquedad del hombre por siempre querer más. Prefiero ser corriente libre sin olvidar mi realidad, y durante mi existencia mi palabra escucharán. Que respeten nuestra tierra, que la tierra es poder, que la tierra se respeta, que estoy tica pa' comer. Que respeten nuestra tierra, que la tierra es poder, que la tierra se respeta, que estoy tica pa' comer. ¡Hey! Yo me bajé de la vereda para poder aquí cantar y pregonar sobre mi tierra y unos besos aquí pintar. Yo me bajé de la vereda a buscar otra oportunidad y así pisar nuevas tierras y no temer la oscuridad. Muchísimas gracias, qué lindas y qué lindos. Esta siguiente canción es una canción que me identifica mucho como mi nombre. De pronto, adrenalina en mí suena un poco calmado, pero en realidad la adrenalina también es lo que es la defensa del territorio, cuando nos paramos a hablar de temas que incomodan tal vez al mundo, cuando también nos sentimos diferentes, cuando también creamos conciencia. Es esa adrenalina también que llevamos en el sentir y en ese fuego interior que exteriorizamos de diferentes maneras. Sigo buscando caminos, escapando del mundo para respirar. Sigo sanando la herida que me hizo más fuerte para caminar. Y cierro los ojos y observo que aunque no duelas, aún aquí estás. Y al despertar tengo miedo, el peso de la realidad, y es así que quiero seguir. Cada segundo, cada espera, cada salto en la arena, y es aquí que quiero vivir. En la nostalgia, la palabra donde arde nuestra llama, y es por mí. Y es por mí que me despierto y me deslizo en el incienso, en las velas y el papel, en mi sentido del ser, sentir, fluir, reír, amar, llorar, besar, soñar, en la coherencia del discurso, en la sinceridad, el sentido de existencia y la fuerza en la experiencia. Mi cuerpo, territorio, no un botín de guerra, más memoria, historia y calle, trochas, cerros pa' trepar, las historias del camino que tengo pa' contar. Y es así que quiero seguir. Cada segundo, cada espera, cada salto en la arena, y es aquí que quiero vivir. En la palabra, la nostalgia donde arde nuestra llama, y es por mí que quiero vivir. Cada segundo, cada espera, cada salto en la arena, y es por mí. Muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar este encuentro tan lindo, todo ha sido muy rapidito. Esta es una canción que nace en la orillita del mar.
el territorio tan amplio que tiene nuestro país, tan delicioso, tan sabroso. Se llama Hija del Mar. Recuerdo cada paso, cada momento vivido. Recuerdo cada vida en la persona que he sido. Recuerdo cada día, cada espacio que sentí. Recuerdo el momento y el instante junto a ti. Yo quiero ser y conocer y así crecer. Bueno, el corito ya se lo sabe. Muchísimas gracias, de verdad, Amale, a ustedes, qué hermoso poder estar aquí y habitar estos espacios. Gracias por tenerme en cuenta. Recuerden, me pueden buscar en redes como adrenalina.cantautora. Los videitos, seguidores, es lo que a diario nos ayuda para poder avanzar también en este mundo de la independencia artística. Y gracias a ustedes es que seguimos haciéndolo y el aplauso es para ustedes realmente. Muchísimas gracias. La música hace parte de nuestra espiritualidad, el danzar, el vibrar,
el cantar, el escuchar. Qué bonito es cuando la vida te pone personas que tienen esa misma pasión, que tienen esa vocación por dar lo que puede ofrecer. Muchas gracias, Adrenalina, por esta presentación tan linda, por acompañarnos en este espacio tan importante. Y comunidad, ya la conocen. Muchas gracias. Bueno, contarles, compañeros, invitados, ahorita, al finalizar la actividad, hay chicha de maíz del pueblo Pijao. Hay buena chichita para que ahorita no se me vayan a ir sin tomar la chicha que hemos preparado para ustedes. Tenemos envuelticos de plata, envuelticos de cachaco, subidos, una muestra de nuestra gastronomía que les ofrecemos y todo el detalle de Casa Jaguar que nos tiene también desde la zona acá en la entrada. Bueno, para los que no conocen un poco el Cabildo Mayor Indígena Pijao de Armenia Quindío, se forma como organización más o menos para la época de 1970. Aquí tenemos a nuestro fundador, el mayor David Cupitra, en esta zona, en Calarcá. Empezamos en Calarcá, yo no había nacido, pero hoy honramos también el legado que el mayor David Cupitra hace. Bien pueda, mayor, levántese para que lo conozcan. Nuestro fundador, que ha caminado, es símbolo de resistencia, símbolo de lucha. Acá empezó en los años 70, empezando con unas pocas personas. Después se mudó a la ciudad de Armenia y allí siguió fortaleciendo la comunidad, que a través del tiempo hoy conformamos una comunidad de 55 familias, dispersas en todo el territorio quindiano. Estamos en Pijao, en La Tebaida, en Montenegro, estamos acá en Armenia, dispersos urbanamente y ruralmente. En el año 2006, después de tanta lucha, la alcaldía de Armenia logró dar ese acto de fe en el 2006-2008, ese acto de fe que ya nos faculta como comunidad de la ciudad de Armenia. Allí se viene ejerciendo desde estos tiempos una lucha por el territorio, por el respeto de nuestros lugares sagrados, por la preservación de nuestras tradiciones. Nuestro pueblo, como símbolo de resistencia, fue víctima de la ferocidad y toda la criminalidad posible por parte de los españoles en la colonización, hasta hoy en día casi que exterminar nuestra lengua. Pero hoy esa semilla y ese trabajo que iban a hacer los españoles no lo logran concretar, porque nuestro pueblo resistió y hoy es símbolo de eso. Para el año 2016, 2017, 2018 se hizo una visita a lugares donde para nuestros ancestros eran lugares especiales, donde yace el agua, donde se protegen estos ríos, donde se protegen las cuencas hidrográficas, donde se negaba a la explotación minera. Y allí el pueblo Pijao siempre ha estado en pro de la conservación y la preservación de nuestra madre naturaleza. ¿Sí? Hoy vemos cómo el departamento de Córdoba sufre unas catástrofes ambientales por permitir que el territorio fuera usado con otros fines, con un fin económico, un fin que terminó destruyendo comunidades, y a través del tiempo nuestros pueblos indígenas demuestran que siempre han tenido la razón. Entonces, compañeros, yo en el año 2020 inicié este proceso a caminar con mi comunidad, gracias a la mayor Olga Lucía Capera Rodríguez, que es una persona que durante toda su vida
con su gastronomía, con sus tamales, sacó adelante su familia junto a mi padre. Y gracias a ella es que yo llego a la comunidad, porque yo fui criado en un sistema occidental, netamente occidental. Pero cuando regreso de mis abuelos y me doy cuenta la forma de ellos desarrollarse como comunidad, entiendo cuáles son mis raíces, cuáles son mis orígenes, y voy encontrando un propósito que hasta el año 2020 no se me había despejado. Es un camino que es una invitación de reflexión para cada persona que hoy asiste a este encuentro. Y es que uno vive y uno se enamora de los propósitos, se enamora de los oficios cuando encuentra un propósito, cuando el corazón le palpita, cuando uno hace las cosas sin interés, cuando uno las hace con voluntad, con amor. Y desde allí, gracias a la comunidad, porque una persona, un líder no se sostiene si no hay comunidad. Eso sí lo tengo muy claro. Y gracias a que la comunidad hoy solo hay una parte, porque entendemos las dificultades también para desplazarse y para llegar, pero que una comunidad lo acompaña a uno, determina que el proceso siga avanzando. Hemos hecho diferentes ejercicios de recuperación, hemos hecho diferentes ejercicios de trabajo colectivo con las otras comunidades indígenas del departamento del Quindío, donde hemos trabajado mancomunadamente por el bienestar de nuestros pueblos. Y hoy, 5 o 6 años después, nos seguimos fortaleciendo. Nuestra lucha sigue siendo el territorio, nuestra lucha sigue siendo una resolución de un Ministerio del Interior, nuestra lucha sigue siendo que a pesar de estar en la ciudad, nunca dejemos a un lado nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Nuestra lucha siempre ha sido que independientemente de donde estemos, no se pierda la identidad. Que sigamos adelante con cada proceso que vaya en pro y con cada encuentro donde podamos resaltar y enorgullecer nuestra ancestralidad. Porque el departamento del Quindío, de nuestros hermanos quimbayas por una zona y nuestro pueblo fijado por el área cordillerana, pero esa masacre después de la conquista, de la colonización, también llegaron nuestros colonos antioqueños. Entonces el Quindío ha sido doblemente colonizado, ¿sí? Doblemente. Y respetamos y trabajamos porque entendemos que nuestros compañeros campesinos también tienen que respetarlos y también hay que darles un valor. Pero esto es un país pluricultural y me da mucha alegría que se empiece a visibilizar estos procesos. Hemos hecho diferentes encuentros desde el Parque de la Vida de Armenia, Quindío, desde el Museo Oro Quimbaya, desde diferentes territorios de gobernación, alcaldía. Hoy estamos acá en este lindo teatro, agradecerle al subdirector por este espacio, que podemos nosotros seguir proyectando nuestra comunidad y que el día de mañana tengan en cuenta que en el Quindío hay comunidad Pijao y que estamos presentes y que estamos firmes y que seguiremos adelante. Por eso este es el propósito, seguir, compañeros, avanzando en esta lucha. Quiero en este momento el compañero audiovisual si me puede compartir una pequeña muestra de 3 documentales que hemos participado gracias a la Universidad EAN, gracias al compañero José Eugenio de Poncharelo Films. Estos son un cortico muy breve, pero yo sí quiero resaltar el valor y el trabajo que ha tenido una persona como lo ha sido el mayor David Cupitra. Entonces, bien pueda, compañero, adelante.
se llama? entre lo sagrado y lo real. Se pueden apagar las luces. Los sitios sagrados son el sustento de las comunidades y eso ocurre en todas las partes del mundo, tanto que es el patrimonio colectivo de los ciudadanos. Eso del polvo pirata para nosotros, ¿sí? Entonces no fue una persona que realmente viniera a salvarnos, sino que vino fue a mirar y de ahí viniera la gracia a nosotros. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y estos lugares protegerlos lo más sagrado que podamos. Me he encontrado con el muano, ¿sí? Lo he visto con el propio ojo, no estoy mintiendo, y lo he encontrado que no es, como dicen, que es peligroso, que es peligroso. Es un espíritu muy noble y muy importante. Donde están ellos, es muy difícil que se seque el agua. Aquí se llegaban a estos sitios a hacer los ritos sagrados y hacer los ayunos para poder convocar las salidas a enfrentarse al enemigo foráneo que llegaba, y eso era aquí los hacían los ayunos, era un sitio de preparación para lograr éxitos en lo que se iba a hacer, lo que se iba a luchar, lo que se iba a defender, que era la tierra. Más que todo ellos aprovechaban por su terruño. Entonces estos lugares especiales para eso, y estamos en esa lucha. Entonces, como Pijao, tenemos que unirnos, estar, sentirnos. Eso, metido pues más que todo, concentrado en mi cabildo. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo por mi cabildo? ¿Sí? Cualquier cosa, por pequeña que sea, yo me siento contento. Eso me llena de cariño. Yo el día que yo voy a dar una vueltica para ayudarle a otra persona, estoy contento, estoy alegre, ¿sí? Entonces eso me llena mucho a mí de felicidad de poderle servir a la gente. Para ser un líder, para mí es un amor, porque yo estoy aquí, y en el momento de que me necesita uno de mis coterráneos, de mis criados, inmediatamente me dirijo a donde desee y ayudarle como pueda. Sin un peso, pues tengo que hacer cualquier gestión. Cualquier gestión tengo que hacer, inmediatamente. El líder tiene que estar dispuesto a toda hora, dispuesto a servirle a su comunidad. No he conocido un ser que mayor maneje el término de estar bien con el de estar dispuesto a combatir. Ambas cosas ha logrado don David concretarlas en un solo punto, y es en un temperamento tolerante y altamente combativo. Son dos cosas contraproducentes, pero que nos muestran la calidad humana de un líder indígena que incluso es capaz de dar la vida por su pueblo. He querido callar
en todas partes, me quitaron la piel, construyeron su alarde, yo me visto de piel y mi espíritu arde, pero aquí estoy hecho de selva, de mi padre el sol y mi madre la tierra, pero aquí estoy, no me mata tu tierra, solamente el valor que corre por mis venas, pero aquí estoy hecho de Nos encontramos por el día de hoy acá en el Valle del Espíritu, muchachos de los sagrados que tenemos, los cuidados. Quiero darles a conocer y dar a conocer un poco de la historia argentina, a Colombia, del mundo entero, de nuestros ancestros cuidados. Otra vez es lumbar, la llanura para limpiar. Otra vez es lumbar, la llanura para limpiar. El alma, sagrada. Otra vez es lumbar, la llanura para limpiar. Mi botas es lumbar, la llanura para limpiar. Mi botas es lumbar, la llanura para limpiar. Mi botas es lumbar, la llanura para limpiar. Soñé tener un alma indígena y comprendí que ser indígena trasciende el dialecto, es más que vestir taparrabos o llevar plumas en la cabeza. Ser indígena es una reconexión necesaria con lo sagrado. Rayo de sol naciente me alumbrará, llanto de un río claro me llorará, unas alas de barro para volar, y este cielo prestado para escapar. Un lamento de montaña, los harapos de arbolera, noches para la mañana, los morillos de mi pena, voces de un colibrí, selvas de mi canción, rezos de la raíz que sostiene mi razón. Sagrado es la revelación de sueños despiertos que me embargan hoy. Sagrado es la oportunidad de tener regalos de un ciclo ancestral. Sagrado es la cultura, sagrados son los lugares, sagrado es el personaje prácticamente que está dedicado con cuerpo de alma en su cabildo o en su resguardo, donde se sea con honestidad. Es tener un espíritu inquebrantable de poder luchar por nuestras cosas, de poder conservar la naturaleza. La esencia del pijao siempre se va a mantener en poder conservar y tener la armonía con la naturaleza. Vientos que teje el hombre de oscuridad, manos que pintan sangre en la claridad,
una bala de humo para matar y un proyector de silencios que gritará. Dioses que hacen las desgracias, los estragos de mi guerra, semilla y flores de calma que me abonaron la pena. Siempre susto morir si se define el amor, porque lo bueno de aquí se concreta con dolor. Eso es, compañeros. El pueblo pijao resiste y preserva el territorio quindiano. Muchas gracias, compañeros. Bueno, ahora sí, vamos a darle espacio a nuestro compañero Javier Fernando Aranda, investigador de nuestro pueblo pijao, del Espinal, Tolima, y hoy, durante más de 20 años de investigación, ha venido a dejarnos su legado. Compañeros, con ustedes, Abeki Pinao. Aquí, compañeros, muy contento de estar acá en esta tierra. Me encanta el nombre de este municipio, me fascina, Calarcá, hermoso nombre. Un agradecimiento a Malena por haberme invitado y haber hecho todo esto posible, y a mis hermanos y compañeros pijaos, a don David. La verdad, el documental refleja mucho de lo que es don David. Tuve la oportunidad de hablar con él ayer toda la noche, hoy toda la mañana, y me parece muy importante su labor. Me parece que es una persona totalmente comprometida con la causa pijao. Otra cosa que les quería contar es que el cabildo pues data de los años 70, lo cual lo hace que es, yo creo que es el primer cabildo pijao del movimiento indígena en el Tolima. O sea, es anterior a muchos cabildos, porque yo conozco la historia de las comunidades del Tolima y son de los 80, son de los 90, más que todo de los 90, ¿sí? Y aquí ya había un cabildo en los años 70. Entonces, bueno, ahora comenzamos con el libro. Lo primero es que resulta que el pueblo pijao tiene unas características muy especiales, ¿no? Conservamos todo lo que es la espiritualidad, los conocimientos ancestrales, la medicina, el tabaco, la partería, la yerbatería, mucha parte de hechicería, historias, apellidos. Aquí muchos son Cupitra, Capera, Tique, esos apellidos ancestrales se conservan totalmente, pero no se conserva el idioma. Entonces, por eso se hace este trabajo. Todos sabemos, todos aquí lo sabemos, porque es que a veces se quiere como poner la ilusión por encima de la realidad, y yo sé que todos quisiéramos que existiera una vereda en Collaima, Tolima, por allá en el Cerro de los Totarcos, donde la gente hable la lengua original, pero eso no es verdad. Lo digo pues porque yo he recorrido todo el sur del Tolima, y también pues he recorrido también las investigaciones que se han hecho. Entonces, la lengua murió, ya no se habla, se dejó de hablar hace aproximadamente unos 200 años, ¿cierto? Cuando, en la época colonial, ¿cierto? ¿Por qué se dejó de hablar? Por lo que ustedes saben, el embate de la civilización. Igual, aquí todos usamos plástico, tomamos Coca-Cola, todas esas cosas que no deberíamos de hacer, ¿cierto? Pero es la marca, la huella de la historia en nuestro pueblo. Y una de esas huellas es la pérdida del idioma. Todos somos católicos también, que es otra de las huellas que ha dejado la colonización de nuestro pueblo. Y se dejó de hablar por eso. A los papás no querían que su hijo perdiera oportunidades, que es que la universidad, que el colegio, o en ese tiempo simplemente el ser tratado como un ser humano digno, ¿cierto? Porque pues como ustedes saben, la independencia solamente fue un cambio de poder. O sea, yo utilizo esta palabra mucho, la palabra gomelo, ¿sí? Los españoles
tuvieron a los criollos eran gomelos, gente de clase alta, y no querían compartir el poder con sus papás los españoles, pero básicamente el racismo, la discriminación y el odio hacia los indígenas quedó igualito. O si no, porque después de 200 años de independencia no se ha logrado una igualdad con los pueblos indígenas, ni un resarcimiento, porque eso no le interesaba a los que independizaron Colombia, no les interesaba a los indígenas, les interesaba a ellos, les interesaba seguir manejando los recursos, pero no les interesaban ni los negros ni los indígenas. Entonces se pierde el idioma, precisamente ese es un tema, ¿no? Si la independencia hubiera sido igualitaria, de igualdad, de amor hacia los demás, pues el idioma estaría vivito, porque se hubiera respetado, se le hubiera dado el valor, pero no se le dio porque la discriminación y el desprecio hacia los indígenas continuó igual, si no es que peor, con la independencia. Entonces, bajo ese punto de vista se pierde el idioma, no se habla. En 1950, un cura ibaguereño, trabajaba en Ibagué, pero realmente era originario de Garzón Huila, fue a Ortega, Tolima, que es la tierra pues, de nuestro gobernador, y recogió una documentación lingüística, ¿cierto? Recogió más o menos unas 300 palabras en el diccionario indio del Gran Tolima. Ese libro es fundamental para esta recuperación idiomática, ¿sí? Y en ese libro es más que todo que yo me baso para hacer el libro. Entonces, el libro contiene inicialmente una contextualización, porque yo puedo simplemente sacar una cartilla con un montón de palabras, pero ¿eso qué? O sea, ¿eso qué de qué? ¿Sí me entiendes? Sí, que abeki, hablar, amiji, dormir, bueno, pero ¿eso qué? Entonces, lo primero que tiene mi libro, que es muy sencillo, muy directo, muy claro, pues, muy estilo, digamos, material didáctico escolar, ¿sí? Es una contextualización no solamente del territorio físico de lo que es el mundo pijao, ¿cierto? Que es el Tolima, que es un poco del Huila, todo el occidente de Cundinamarca. Como pueden ver ustedes, por ejemplo, en Cundinamarca los municipios que están ribereños al río Magdalena se llaman Sasaima, Nocaima, Nimaima, Ima, ¿cierto? Igual que allá en el sur, igual que Natagaima, Coyaima. Entonces ese territorio era de los panches. Entonces, ¿por qué yo hablo de los panches como parte del pueblo pijao? Porque eran, digamos, el mismo pueblo con diferentes nombres. Los panches en el norte, los pijaos en el sur. Pero también hay una contextualización cosmogónica. El mundo pijao no es como el mundo de los españoles, o sea, como el mundo en el que vivimos nosotros. Es un mundo hecho en capas, en que la primera capa es agua fría oscura, ¿cierto? Que es la gran laguna salada donde viven los gigantes que sostienen el mundo. La segunda capa, como ustedes oyeron ahí en la canción que dice Nanyano nos limpia, ¿cierto? Es la capa de agua dulce, donde están los muertos, los espíritus de los antiguos, los espíritus elementales de la naturaleza, que son los ríos, las cuevas y todo lo que está debajo de nuestra superficie terrestre. Y la tercera capa es la capa seca, que una forma de denominarlo es el lugar donde viven los indios, así le decían las personas. Para los pijaos, esta capa seca es delgadita, es como la nata de la leche, o sea, simplemente está ahí, pero en cualquier momento se hunde. Entonces los dioses decidieron poner 3 columnas de oro para sostener la tierra, y una de las columnas es el Cerro del Pacandén, que queda en Natagaima, la iglesia de Coyaima. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿usted por qué habla de una iglesia en una mitología, una cosmogonía pijao? Porque básicamente los españoles tenían esa táctica, donde había un santuario, un bohío, un lugar de armonía espiritual con los dioses, lo tumbaban, lo quemaban y ponían la iglesia ahí, para mantener una continuidad espiritual del sitio. Entonces cambiaban ya la religión pijao por la religión católica y ponían ahí un templo católico. Entonces ese templo está en el sitio exacto donde estaba el antiguo bohío o santuario de los pijaos, y luego sigue los avechucos, y es una columna de oro, era considerado una columna de oro ese santuario. Resulta que hay algo curioso con el tema de las columnas, es que están en línea recta. Si usted mira las columnas de oro del pueblo pijao,
están con el Google Maps o con Google Earth, usted puede ver que está en una línea recta perfecta hasta la cima y el cerro del Nevado del Tolima. O sea que incluye, va directamente, o sea, esa línea que usted traza, Pacandea, Bechucos, Iglesia de Coyaima, sigue derecho hasta la cima del Nevado del Tolima, hasta el centro de la cima, lo más extraño. Entonces, esa es la contextualización que tiene el libro, y después sigue el tema idiomático, ¿no? De las palabras que se han recuperado. Estas palabras vienen de muchas fuentes. Una de ellas es las Crónicas de Indias. Los cronistas en su escribir lo que pasaba en las guerras contra los pijaos, dejaron palabras. Por ejemplo, en la Crónica de Indias de Fray Pedro Simón dice que en Calarcá, el cacique Calarcá saludaba caique, 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 así, 3 veces la misma palabra. De hecho, los españoles utilizan mucho ese tema, dio muchas caique, o sea, así es como está escrito, dio muchas caique, entonces saludaba caique, caique, caique. Había una espía pijao del ejército de Calarcá que espiaba a los españoles del fuerte de Chaparral y se llamaba Bota Anica, y entonces en español dicen Bota Anica significa madre Anica, entonces de ahí sale la palabra mamá, de Botá, ¿cierto? De las crónicas. Otra fuente de recuperación de palabras son pues el etnolecto, o sea el idioma, el español que hablamos allá en el sur de Tolima, incluye palabras, por ejemplo, una palabra que a mí me encanta que es huipa, ¿cierto? Yo creo que todos la conocen, ¿sí? Huipa es niño, y huipa tiene una cosa muy especial, imagine que huipa no tiene género, o sea, lo cual indica que la palabra es antigua y que se ha conservado perfectamente clara, porque usted allá en el sur de Tolima no dice la huipa, sí, o sea, no cambia, no dice el huipo, por ejemplo, dice la huipa, el huipa, la palabra sigue igual, ¿sí? Los huipa, o sea, hasta en plural sigue siendo igual, o sea, es un vestigio, es un fósil, pues, del idioma ancestral. Otra palabra que utilizan todos los tolimenses es la palabra chimbilá, para referirse a los murciélagos, y es una palabra pijao, ¿cierto? Bueno, hay muchas más, hay la palabra guámbito también, tiene un origen en el sur, ¿cierto? Y muchas otras palabras que se usan actualmente del tema oral. Entonces tenemos la oralidad, o sea, lo que hablamos, lo que hablan los abuelos, obviamente no es un idioma, son palabras dentro del español del Tolima. Tenemos las Crónicas de Indias y el diccionario o la documentación lingüística de Pedro José Ramírez Sendoya. Entonces, básicamente el libro se trata de eso. Yo trato de ser muy directo, muy claro. Esto generalmente está además de, pues, en la tradicional también está en estudios académicos, pero son muy pesados, ¿cierto? Son cosas difíciles de digerir. Entonces lo que yo hago es volverlo más suave, volverlo más directo, más claro, más específico, y tocar los temas que conciernen directamente al tema del idioma pijao. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algo sobre el libro que quiera saber. Bueno, entonces, esas palabras son recuperadas del dialecto pijao. Coniminto, abequi, pinao, ¿cierto? Coniminto es corazón, abequi es hablar, ¿cierto? Y pinao, pues es la forma antigua de pijao, pinao con N, ¿sí? Entonces, ¿por qué, digamos, yo hablo de abequi y pinao? Porque es una analogía con la forma en la que el grupo NASA. Lo que pasa es que allá en el Tolima el movimiento indígena está muy unido con el Cauca y tenemos mucha relación con los Nasa, los Misak. Entonces, los Nasa llaman a su idioma Nasa Yungwe, hablar Nasa. El idioma se llama hablar Nasa. Nosotros tenemos el verbo hablar, abequi, y el nombre pinao, entonces abequi, pinao. Es como una analogía de eso de hablar el idioma con el nombre, y eso es abequi, pinao. Y coniminto, pero entonces ustedes dirán, bueno, entonces es una cosa poética, se trata de que vamos a hablar desde el corazón y tal cosa. Pues no, la verdad no. Sí, pero mucha gente sí utiliza el término coniminto abequi pinao para cosas espirituales, pero en este caso es algo muy directo y muy académico. ¿De qué se trata? Esas palabras que recuperó Pedro José Ramírez Sendoya, que yo les conté en 1942, son
estructurales. O sea, no sé cómo decirle, o sea, ustedes saben que dentro de un idioma hay palabras muy importantes, muy centrales, y hay palabras periféricas que se pueden o no se pueden usar, ¿cierto? Pero palabras como mamá, papá, hermano, casa, dormir, hablar, y esas palabras que son tan importantes, que son el corazón o la estructura de cualquier lengua, esas palabras las recuperó Sendoya. Entonces, por eso se llama Conimento, porque también es una declaración de que en la lengua se puede recuperar, se puede hacer un trabajo de construcción lingüística para recuperar la lengua y completarla, ¿cierto? Porque las palabras que están fijas y que son recuperadas son centrales: mamá, papá, hombre, mujer, ¿cierto? Entonces, es algo muy especial el trabajo de Sendoya y permite una recuperación a futuro. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Buenas tardes. Qué dicha que verdaderamente con apoyo de ustedes nos dieran en cuanto fuera por ahí un pedacito de tierra, una estampa como la cabina y favorecer. Compañera, yo le cuento una cosa, mire. Yo hago esto con las uñas. A mí nadie me patrocina esto. De hecho es difícil. Me parece me da mucha alegría que existan tantas personas que le importa el tema, porque a veces uno se siente solo, uno se siente que dice: ¿será que yo estoy loco? O sea, porque me importe tanto este tema cultural, porque uno ve a la gente en el Tolima, en Ibagué, muchas veces en las comunidades indígenas, y no les importa, no les interesa este tema cultural, les parece que es algo feo, como viejo. Entonces, a dónde iremos a llegar, a dónde iremos a dar. bueno, compañeros, entonces ahora, bueno, gracias, compañeros. Sonido. Bueno, la compañera nos está hablando de un tema que es muy importante a nivel de lo que son los símbolos, y esto pues tiene que ver con la comunidad y con la recuperación, con esto que está pasando, que es que vamos a volver. Mire, estamos usando el sombrero, igual ese sombrero nunca se debe usar. Usted va a Ortega, Coyaima, la gente anda así, sea o no sea del movimiento indígena. Entonces el poncho también es muy normal de los tolimenses. Pero yo quiero hablarles de algo. Resulta que uno de los valores más grandes, como decía la compañera, era la orfebrería pijao. Entonces, yo personalmente estoy en esa lucha de que se vuelva a usar. Por ejemplo, me encantó ver las fotos del mayor David con sus chagualas de oro. Bueno, de oro no, con sus réplicas pijao, propiamente pijao. ¿Se me escucha bien así o...? Listo. Hacer algunos apuntes, ¿no? Por un lado, el entender de que el libro es un sentido investigativo, ¿no? Que tiene un carácter pedagógico, por lo que entendí. Y en últimas, ¿qué paradigma has encontrado a la hora, pues, tanto de investigar como por promover el buen decir? Porque cuanto más sabes, mejor hablas y lo contextualizas. Y hay que entender de que es muy diferente asignarse desde una tradición impuesta a una recuperación, ¿no? Y que muchas veces, yo lo hablo desde lo ajeno, yo he visto en la universidad donde personas pierden su arraigo y se parte desde el aula. O sea, tú ves a la persona que entra en su primer semestre y llega a su segundo o tercer semestre y nada que ver. Y eso es una gran violencia, tanto epistémica como simbólica, que tenemos. Quizás ahí hay algún apartado en torno a esto, o no se ha contemplado, o quizás pueda ser para una posible otra edición. No, o sea, me contextualizo más. Que no... Bueno, hablamos que
para hablar, hablamos de un contexto, ¿no? No es lo mismo ¿El idioma o...? en general. Existe algo que se llama corrección idiomática. Sí. Que esto es un tipo de violencia que se ejerce desde la educación formal. O sea, estamos hablando de colegio y aquí hablé concretamente de la universidad, donde justo a ustedes, por eso digo desde lo ajeno, porque pues yo no puedo identificarme, veo tácitamente como personas son desarraigadas de su cultura y es desde cómo hablan, porque se les corrige políticamente desde lo eurocéntrico y les dicen, tú no perteneces a este sistema educativo. Entonces, por un lado es como, ¿cómo sorteaste eso para decirle pues a tus asesores de quiero investigar esto? Porque asumo que muchos se negaron por el maldito tema de, es que no hay expertos, la información está. O sea, el que quiere saber de algo va a buscar la forma. Y por otro lado, que sería muy interesante reconocer, quizás en otra edición de este ejercicio, porque esto no está muerto, va a seguir adelante, y asumo que ya con el bagaje que tienen, pues va a seguir con otras cuestiones, de que es necesario hablar en términos investigativos, de que la academia también mancilla estos tipos de investigación y que se llama violencia epistémica, porque si no lo nombramos, vamos a seguir en las mismas. Sí, eso es la verdad. Yo voy a hablar de casos puntuales. Primero, el mío. Las personas intelectuales de Ibagué no les importa este tema. Para los intelectuales de Ibagué, los pijados no existen y eso es una cosa que a mí me duele tanto. Le digo yo, pero mire toda la gente que yo conozco, los municipios de Collaima, Natagaima y Ortega son todos pijados, todos, sin excepción, desde el alcalde hasta todo el mundo, los que viven ahí. Entonces, eso, y por eso es que yo trabajo fuera de eso. O sea, yo no trabajo dentro de temas universitarios ni nada, porque ¿qué voy a encontrar? Vea, cada vez que yo hablaba con un rector, un decano, era, ¿y eso por qué? ¿Pero para qué va a hacer eso? Es que una lengua muerta ya está muerta. Y yo, pero es que existe un pueblo, se puede hacer algo. Y los que realmente me van a animar a los gobernadores, los sabedores, los moanes, ¿sí? Como Fernando Lozano, que es mi maestro. El mismo maestro de esta comunidad es el maestro mío, o sea, nosotros somos hermanos, con esta comunidad yo soy alumno, soy, digamos, seguidor de la misma persona. Y él era fuera de la academia, él era un intelectual, pero no un intelectual de universidad, sino un intelectual empírico que leía enciclopedias, libros, videos, documentales, lo que fuera, pero también había nacido en el mundo pijado. Entonces eso me dio mucha fuerza, porque si fuera solamente con la gente que yo conocía al principio, y otro tipo de violencia tremenda y triste, ¿no? Es la que se da en los colegios rurales. Ejemplo, en Totarco, en la zona de Totarco, en Collaima, la gente habla un español muy diferente al de nosotros. Habla español gangoso, se hablan así, y encima de todo la forma verbal. Ellos dicen éranos, estábamos armando una chicuna y entonces llegó, así, o sea, y obviamente con el acento tolimense fuerte que tenemos todos, pero más fuerte todavía, el acento es más fuerte. Y cuando usted ve que bajan al colegio los niños de Totarco, en el mismo Totarco, en Totarco Dinde, en el colegio de Dinde, de Piedras, y el profesor les pega en la mano por decir estábamos, por decir éranos, por decir chimbilá, por decir que el niño es choto, ¿sí? Usted está hablando mal, usted es un bruto. Vea, a mí me tocó defender a una gobernadora, porque la gobernadora fue a una reunión en Collaima con otros gobernadores, y ella dice, es que íbamos por allá, estábamos, y un señor, uy, qué vergüenza, otro gobernador, qué vergüenza que usted nos represente, gobernador, aprenda a hablar primero, que van a pensar de así. Y le digo yo, señor, eso es violencia lingüística. Ese es el mismo cuento pendejo de que existe, es que el español estándar, que el español sin acento, todos tenemos acento. Los tolimenses tenemos acento, los rolos, los paisas acá, todo el mundo tiene acento. No existe el español estándar, eso es mentira. El español, ¿cómo es que dicen? Neutro, eso es una ridiculez que se forma
la gente de clase alta de Bogotá para violentar a los demás, porque al decir, es que ese es el español neutro, no, usted habla raro, ay, usted habla chistoso, no, nadie habla chistoso, nadie, y los que dicen éranos y estábanos están haciendo valer su identidad dialéctica de la zona, y hubo violencia, existe, no digo que eso de que se burlen de ellos en este momento pasa entre los pijaos. O sea, los pijados del casco urbano de Coyaima se burlan de los totacunos, por decir así. Entonces los totacunos dejan de hablar así. Dejan de hablar así. Ya no dicen que el niño es choto, sino dicen que es consentido. Y cosas así. Porque los demás líderes se burlan de ellos. Entonces, eso sí, muy interesante, la verdad, la pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta sobre el libro, la cultura? Javier, compa, en el Tolima y ya el movimiento indígena también, cuando hablamos de amigos, de personas cercanas, nos decimos compa, compañeros, que es también digámoslo, algo que se va apropiando dentro de la identidad. Compa, entonces, si nosotros quisiéramos en un proceso de recuperación de nuestro idioma pijao, con este libro, ¿qué podemos llegar a hacer? Bueno, el libro básicamente es como la introducción a este mundo, ¿no? O sea, hay un idioma, hay un pueblo que lo tuvo, hubo una extinción, hay una recuperación, es como el primer paso para que las personas sepan del tema. O sea, eso podría ser una forma, ¿no? Que se leyera, que se explicara en las reuniones a los que quisieran. Igual, como les cuento, yo tengo un canal de YouTube donde explico mucho de eso, o sea, hago conferencias enteras sobre el tema cultural, y el libro es para mí, pues con todo, pues yo sé que parece que no hay humildad, pero me parece que es una buena forma de empezar a empaparse del tema, ¿cierto? A empezar a empaparse del tema, y ya después se podrían hacer ejercicios de recuperación de la lengua, ¿sí? Por ejemplo, vea, yo estoy en este momento en un proyecto que se llama Raíz y Retorno de la ARIT, que es la Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima, en Ortega. Y resulta que yo entro y me doy cuenta que todos los programas y las palabras pijao que la puedan meter, se la metieron. Allá hablan de margures manavida, que son mujeres embarazadas. O sea, ellos hicieron su ejercicio y desarrollaron eso. Los huipa son los niños que están metidos en el programa, está el moán, está el sabedor, hablan de las capas en la lengua pijao, están metiendo mucho el tema y de una forma muy interesante. Entonces esa podría ser una forma, ¿no? O sea, comenzar a cambiarle los nombres a las cosas. Esa canción que sonó, espectacular, esa es otra forma. Hacer música y, por ejemplo, en eso yo les puedo ayudar también, y es que escriben la canción en español normal y la comenzamos a llenar de términos pijao. Entonces ese podría ser una forma de trabajar ese tema. Acá, por favor. Bueno, ante todo, mil felicitaciones. Me doy cuenta que usted ha hecho una gran labor. Es una investigación muy apropiada, muy al momento para nuestro país. Felicitaciones por eso. Mi pregunta es, ¿qué existía en esta época? ¿Algún dialecto especial para estas tribus, ejemplo los pijaos con los quipayas, para hacer sus transacciones comerciales, sus trueques, no sé, entre ellos cómo se entendían, compartían algunas palabras especiales, cómo funcionaba? Gracias. Bueno, esa pregunta es muy interesante y tiene que ver con una cosa. Hay un artículo académico de un doctor Céspedes, que se llama El Pijao como lengua franca durante la colonia temprana. Entonces, ¿el qué dice? Dice que tanto los españoles como las personas de las tribus aledañas y de Tolima sabían este idioma, ¿sí? Porque, ¿en qué se basa? En que hay registros de conquistadores hablando en lengua pijao, hay registros de un cura que se llama Isidro Cobo de Ibagué, que sabía hablar panche, y entonces ahí es donde viene lo que les dije que eran hermanos, que el panche y el pijao eran el mismo idioma y se podían entender. Entonces hubo una época en que la lengua pijao era franca para hablar con los demás. Y ya para hablarle textualmente de la cercanía, es muy probable
que fuera inteligible con la lengua de los quimbaya, dado que los quimbaya tenían, o creo que tenían un origen caribe, ¿cierto? Igual que los pijaos, entonces posiblemente sí pudiesen entenderse. Lo que sí se sabe es que los panches y los pijaos se entendían, y que los panches se entendían con los de Muso, con la gente, con los Colima, eran idiomas hermanos, Lo que pasa es que, digamos que lo que sucedió en el Quindío es que hubo una cultura espectacular que llamaban los quimbaya, ¿cierto? Pero esa cultura duró mucho tiempo, muchos años, o sea, miles de años. Entonces ya para cuando la llegada de los españoles, ya los quimbaya no producían esa orfebrería espectacular que todos conocemos, ¿cierto? Sino que estaban disgregados, pequeños y en cierto modo mezclados con algunos inmigrantes que llegaban del Tolima o de otras zonas. Entonces, no sé qué tanto se hubiese conservado ya para la época del 1500 la lengua quimbaya, o si ya estaba demasiado distorsionado todo el tema de la cultura quimbaya. Lo de todo lo que era el lenguaje del NUC, pues el tema del territorio Catataima, como no sé si de pronto ahí estará ahí en la investigación del libro, y lo que más se ha documentado de los quimbayas fue una publicación de un trabajo de investigación de una antropóloga polaca, Sonia Lienka, como que es que se llama, y la Universidad de Caldas publicó ese material, El misterio del Quilma del pueblo, de la cultura quimbaya. Era simplemente ponerse como referencia, pero si tiene algo de lo que es todo lo que comprendía la vaina del territorio Catataima. Bueno, compañeros, entonces muchas gracias, y pues ahí tengo el libro para el que lo quiera adquirir, y si me quieren seguir en la... Una pregunta. Por ejemplo, es que los quimbayas existía una fuerte relación de hacer cálculos, de hacer números, y tenían su propia forma de escribir los números. Así que mi pregunta es, ¿en los pijaos existía alguna manera de interpretar los números, por ejemplo, cuando hacían intercambios o hacían comercio? Sobre la numeración en la etnia pijao, digamos que no hay registros, ¿cierto? Pues digamos que comienzan a usar los números, pues no sé si, no creo, porque sí deberían haber números, pero así oficialmente con la llegada de los españoles y los números en español. Pero hay un detalle, resulta que en territorio panche, como les conté, la misma cultura, el mismo idioma, en un municipio de Nilo, Cundinamarca, hay un calendario. Acuérdense que el tema de las matemáticas avanza en los pueblos a partir de la astronomía. Por ejemplo, por eso es que los mayas tenían tremendo sistema de numeración espectacular, porque miraban las estrellas, entonces tenían que contar los días y todo eso. Entonces, se cree que los panches también tenían un calendario solar, y ese calendario tiene 365 días. Sí. Mira. Es más o menos así. Está tallado en piedra, en una piedra que se llama la piedra del calendario solar, en Nilo, Cundinamarca, en una hacienda de allá. Y esta es la parte central del calendario, los 14 ganchos que le digo yo, porque por fuera hay otro aro de ganchos que tiene 25 ganchos. Entonces, haciendo, pues, la verdad, es engorroso eso, pues más bien miren, de pronto si quieren mirar el video que yo tengo sobre el calendario solar de los panches, y contaban, o sea, para mí un pueblo que supiera que el año tiene 365 días, es que tenía unas matemáticas y una astronomía muy avanzada, porque eso, imagínense saber eso en esa época. O sea, para nosotros ahora es fácil mirar internet y se acabó, pero en ese tiempo, ¿cómo puedo yo darme cuenta que son 365 días? ¿Sí? Entonces, y ellos los contaron. Pero entonces hay otro detalle, y es que esos petroglifos que hay allá en la zona de los panches, y también en la zona de los pijaos, no se sabe si los hicieron los pijaos que llegaron en el año 900 después de Cristo, o sea, los Caribe, o el pueblo originario que vivía ahí antes de la llegada de los pijaos.
Entonces no se sabe la antigüedad, pero sí se sabe que existe un calendario solar y que es una prueba de matemáticas dentro del pueblo pijao. Sí, de allá de Venezuela, de la zona de Acataima. Bueno, yo la verdad la palabra Cacataima solo la he escuchado en una tribu de Chaparral y Río Blanco, que luchó contra los españoles y eran los Amoyaimas del río Amoyá, que pasa por Chaparral, y al lado los Cacataima. Pero no, digamos que no tengo información pues, que hubiese otra tribu Cacataima fuera de Chaparral o algo así, entonces no tengo esa información. De pronto porque es que el detalle es que yo básicamente me centro únicamente en el estudio y la investigación del pueblo pijao. Entonces no he estudiado a los Quimbaya, ni a los Nasa, ni a los Muisca, sino únicamente a los vestigios del pueblo pijao de Tolima y el Huila. Por eso de pronto no conozco esa palabra. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para mí Cacataima es una de las tribus que eran aliadas de Calarcá, en Chaparral. Bueno, ¿listo? Sí, si quiere concluir algo acerca de cómo usted ve, llamémoslo después de este lanzamiento, cómo usted ve el futuro de qué se necesita para poder seguir trabajando y recuperar una lengua que se consideraba extinta. Pues yo lo veo muy bien. La verdad es que en las comunidades indígenas todo el mundo habla de eso. O sea, el interés es total. Me parece que se va a dar una recuperación, me parece que el pueblo pijao va a pervivir en el tiempo y que nosotros, la gente de ahorita, del 2026, que estamos en el premundo pijao, como antes del nacimiento del nuevo mundo pijao, vamos a ser recordados como los seres del principio del mundo, como decía el mayor Fernando, ¿sí? Porque acuérdense, hubo una destrucción tremenda, ahora estamos subiendo y eso es algo muy bueno y la verdad es que tenemos que ser optimistas, esto resuelve. Listo, compa. Por acá hay una última pregunta. Pues, ¿qué le digo? El problema es que hay un abismo entre lo que debe ser y lo que es. Y el problema es que todos esos ciclos de colonización, pues obviamente dejan una huella tremenda. Nosotros mismos no hablamos español. ¿Sí? De hecho, muchos NASA, muchos MISAC dicen que el pueblo pijao no existe y que es mentira porque nosotros no tenemos idioma. Entonces ahí viene el punto. O sea, lo mismo con la religión. Por ejemplo, se conserva la espiritualidad, más no la religión. O sea, esa religión de los dioses, de Ibamaca, de Ibanasca, de Locombó, es muy de algunas personas. Que también se da eso, como estaba hablando anoche con el mayor David. Y es que usted mira los datos del DANE, son 45.000 pijaos. Pero ¿a cuántos de esos les importa la cultura? ¿A cuántos de esos valoran esto? Y no estoy hablando de acá, estoy hablando de allá, de Collaima. De entre los mismos collaimunos, hay gente que es evangélica dentro del resguardo, y ese pastor le dice a los que van allá que todo lo de la cultura es del diablo. Que ir a la asamblea del resguardo es del diablo, que los moanes fumar tabaco es una cosa demoníaca, ahí en medio de la vaina. Entonces, esa contradicción existe, es algo con lo que hay que trabajar, ¿sí? Y de pronto, sí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que personas, digamos, fuera del mundo indígena, entonces van, y el detalle es ese, ¿no? O sea, y eso también de pronto y es que uno llegan a juzgar. Entonces yo invité a unos compañeros de Ibagué y fueron allá a una toma, empezando que no deberían haber tomas de yagé en el mundo pijao, pero bueno, por cuestiones de la vida había un taiter que se fue a vivir a Collaima y daba yagé, ¿listo? Y cuando mis amigos se dieron cuenta
que una toma de yagé es prácticamente una misa, ¿sí? Parecida, ¿cierto? Eso es, rezan sus padres nuestros, empiezan todo como una misa católica. La única diferencia es que la comunión es el yagé. O sea, lo que le dan a la gente en fila es el yagé. Entonces, que no sé qué, que eso no es, que esa gente... Yo le dije, hermano, eso es lo que existe, esa es la realidad de esto. Por ejemplo, hay un detalle, por ejemplo, yo en mi comunidad, la gente respeta el tabaco, la limpieza y todo, pero todos son católicos. Entonces, y con esas cosas usted sabe lo difícil que es. O sea, ¿qué tal que yo me puse a decirles, es que dejen de no sé qué? O sea, inmediatamente se sienten agredidos y además pasa una cosa, y es que se voltea el victimismo. Por ejemplo, habían 6 parteras, ¿cierto? Y una dijo que no podía participar en la armonización con tabaco, que porque ella era evangélica. Entonces cuando alguien se puso molesto y dijo, pero entonces ¿usted qué está haciendo acá? Si usted no respeta la cultura, el tabaco, la armonización, entonces ¿para qué va a un proceso indígena? Y entonces, ¿cuál fue el cuento de otra persona? Respetemos la libertad de culto. Entonces yo ahí sí tuve que tomar la palabra y dije yo, ¿libertad de culto? O sea, el opresor se está quejando de los oprimidos. ¿Sí o no? Eso es voltear la cosa. La libertad de culto de los indígenas es la que no se respeta nunca. Es la que se trata a las patadas como si fuera basura. Sí, esa es la libertad. O sea, nuestras creencias, nuestra religión es humillada, es ofendida masivamente por el gobierno, hasta por unos compañeros. Y ahora resulta que no, que es el opresor, o sea, es ese que está destruyendo la cultura pijao, el que tiene que respetársele la libertad de culto. O sea, me molesté porque dije yo, pero es que eso es una tergiversación de las cosas. Ponen al victimario como la víctima. Ahora la víctima es el evangélico, cuyo centro espiritual es Jerusalén, lejos por allá. No, el centro espiritual de nosotros es Collaima, es Ortega, es Natagaima, es Ibagué. Ese es nuestro centro espiritual, ¿sí? Entonces se da esa situación, es dura, es difícil, pero bueno, a mí yo toca pilotearla, digámoslo así. Con respecto, un poco pues para el compañero que hacía la pregunta, pues nuestra comunidad, el pueblo pijao, símbolo de resistencia durante esa conquista, un pueblo que peleó por más de 70 años haciendo una resistencia, donde fuimos despojados prácticamente de todo, hasta el vestuario, la lengua, las tradiciones, fuimos estigmatizados, totalmente criminalizados. Y por eso yo lo decía ahorita, mis padres cuando llegan acá al departamento del Quindío en busca de nuevas oportunidades, ya ellos me vinculan a un tema occidental, que es lo que yo entiendo, donde te llevan a una escuela normal, te implantan el catolicismo, te implantan esta parte de otra forma de ver la vida, y yo no la había podido ver cómo era la realidad. Ya después de 20, 25 años, después de haber... Yo ya vengo con muchas cosas aprendidas, y ahora el conflicto mío es desaprender para volver a aprender, ¿sí? ¿Qué considero yo que durante estos 25 años, cuando era ajeno a mi comunidad, y después cuando empiezo a entender cómo y qué me ha llevado acá y por qué soy indígena, de dónde vengo, entonces ya el replanteamiento es diferente. Es un ejercicio de mucha reflexión, de conectarse con el interior. Yo admiro mucho las comunidades sur de Colombia, que tienen unas expresiones artísticas muy lindas, muy bonitas, pero nuestro pueblo pijao fue tan saqueado que casi no le queda nada. Y aquí es donde viene la palabra de nosotros. Venimos a hacer una recuperación, y que va a durar tiempos y años siempre y cuando haya personas como las comunidades que converjan, que tengan esa cohesión social para sacar adelante los procesos culturales. Hay una base. Puede que nosotros estemos muy occidentalizados,
mucha gente que salió desplazada ya lleva más de 30, 40 años viviendo en una ciudad donde les tocó coger las costumbres de una ciudad, asimilarse a una ciudad, y ya después de tanto tiempo hoy se vuelve a retomar la palabra volver al origen. Volver al origen es cultivar, volver al origen es ir a caminar sus territorios, volver al origen es hacer sus rituales ceremoniales y sagrados, volver al origen es conectarse con el espíritu universal. En este caso, para el pueblo pijao, nuestra deidad Dios Ta, el sol, ¿sí? La fuente masculina, la sangre que le da vida a todo lo que existe, porque lo que no llega al sol no tiene vida. Si ustedes se fijan cómo crecen las plantas, porque tienen sol. ¿Por qué crecen los humanos? Porque comemos las plantas que el sol les da esa capacidad de fotosíntesis, el agua, ¿cierto? Entonces existe un equilibrio y existen varias concepciones donde diferentes religiones también obviamente han llegado a profundizarse en nuestras comunidades y sacar un pensamiento o sacarle esa concepción a veces ya es muy difícil. Pero para eso hacemos estos ejercicios y tenemos la esperanza de que en un futuro el pueblo pijao siga manteniéndolas, siga conservándolas y que sigamos perviviendo. Entonces, compañeros, vamos a finalizar este espacio con un poema donde hablamos acerca de nuestra espiritualidad y de nuestra resistencia. Hoy quiero compartirles un pedacito de algo que nos dejó nuestro maestro Fernando Lozano, que por allá, por el año 1999, ya era un gran pensador. Espero que estas palabras de este poema les ayuden un poco, nos ayuden un poco a hacer conciencia. Y bueno, dice así: compañero, ¿qué horas tienes? Una tarde me encontraba meditando a orillas del río Chenche, cuando alguien preguntó: compañero, ¿qué horas tienes? Creyéndome estar solo, me asombré de repente, pero al no atisbar a nadie, contesté: ¿acaso qué horas quieres? ¿Qué más tiempo se necesita para que el indio despierte? El Moán y la Madre Monte, el Poira y el mismo duende dejaron de vagabundear, entristecidos por su gente que emigran a la ciudad en busca de mejor suerte. Los viejos se encuentran solos, con los conocimientos cansados por el paso de los años, sin haberlos entregado a la fuerte juventud, para que sean heredados, fortaleciendo lo nuestro, recuperando lo pasado. Mientras tu pueblo se acaba, los ríos no tienen afluentes. Animales, peces y aves se fueron junto con tu gente a recorrer otro mundo, a formarse en otro ambiente. Si indio nació, serás de nacimiento hasta la muerte. Por madre tienes la tierra, por padre al sol ardiente, confidente de la luna, ya sea menguante o creciente, y todos sus males curas con plantas frías y calientes. Ser indio es un orgullo, es parte del medio ambiente. Compañero, ¿qué horas quieres? Y que tu pueblo despierte. Muchas gracias. Y para finalizar, Jason, poema a nuestro Moán. Mi amigo el Moán, ¿quién se llama Pilaco, Amancae, Socalarcá? Velará, Caita, Durima, Vilapue o Curgá. Son nombres que nos cambiaron quienes llegaron a evangelizar y que ahora nos da pena si llegamos a bautizar. Uno de nuestros hijos con un nombre ancestral. Moán se le llamó al médico y era el guía espiritual. Por eso le cortaron la lengua para que dejara de hablar. Nuestro dialecto materno por un idioma oficial, mal llamado castellano por ordinario y vulgar. Los taitas predestinados por los dioses para curar,
no quisieron entregarse ni dejarse bautizar. Se lanzaron a las aguas y como espíritus del Moán continuaron guiando a mi pueblo y así las enfermedades evitar, manteniendo el equilibrio y por la tierra trabajar, respetando a nuestros dioses y poderles implorar un mejor futuro bienaventurado y en paz, viviendo como hermanos sin perder la identidad, heredando a nuestros hijos un legado ancestral, orgullosos de una raza y mediante la tradición oral, recordar la madre monte, el Poira y mi amigo el Moán. Y por último, de parte de Pedro José Ramírez Centolla, que fue un investigador de la cultura pijao, que es base de este libro que nos presenta hoy nuestro compañero Javier, hubo una parte que me llenó y se las quiero leer. Corazón de Colombia ha sido llamado el Tolima, y lo es. Por sus cordilleras y sus valles se cruzan todos los caminos de la libertad. Cuna de hombres activos, semillero de ideas generosas, relicario de las más nobles tradiciones, crisol donde se funden las audacias de los conquistadores con la heroica resistencia de los pijaos. Altar donde se consuman los grandes sacrificios de la sangre y del dolor, bandera de insurgencias, grito de emancipación, panteón de próceres, esperanza de la república, tierra que no amamentó jamás esclavos, ni temió nunca sino a Dios. Esto es, compañeros, el pueblo pijao es símbolo de resistencia. Queremos más adelante seguir promoviendo estos espacios culturales, decirles que este ejercicio viene siendo desde nuestras pocas limitaciones, pero con mucho amor. Gracias a la compañera Malena por su aporte con su identidad Casa Jaguar al Teatro de la Casa de la Cultura de Calarcá, al compañero Javier Aranda, a la comunidad, a nuestros compañeros invitados. En verdad, les queremos agradecer por este tiempo, por este espacio. El libro hoy tiene un valor, normalmente vale 50.000 pesitos nomás. Hoy tiene un valor de 40.000 pesos, compañeros. Para el que quiera aprovechar esta oferta que tenemos, gracias al que el compañero tiene con su generosidad con nuestra comunidad, se va a estar acá promoviendo acá en la entradita. Queremos que compartan una chichita, que compartan un envueltico, una chirita, para que sigamos, porque eso es el símbolo de nuestra comunidad. Compartir nuestra gastronomía, compartir nuestros alimentos, es fuente de vida, compañeros. Les agradezco inmensamente. Un aplauso a todos ustedes. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias por participar de este espacio. No quería irme también sin hacer un aporte a la pregunta que hizo el compañero, que me parece muy pertinente también en este espacio donde convergemos otras personas que no pertenecemos a ninguna comunidad indígena como tal, sino que somos mestizos, que somos una mezcla de no sabemos muchas veces ni de qué ni de dónde, ¿cierto? Pero es muy importante también, por ejemplo, en mi caso estoy haciendo una licenciatura en educación, porque es un tema que me apasiona y me parece que es muy importante para el territorio también. Y estos encuentros es también mantener la cultura viva, no admirarla en los museos, no admirarla en los libros, sino realmente admirar la cultura que tenemos aquí y esa diversidad, ¿cierto? En cuanto al comentario del compañero, me parece que es muy importante también revisarnos eso desde nosotros mismos, cómo visionamos que tiene que verse o que tiene que comportarse alguien que pertenece a una comunidad, ¿cierto? Los procesos cambian, ¿cierto? La humanidad siempre cambia, entonces las comunidades indígenas tuvieron que ser como fueron, no tuvieron, sino que fueron exterminadas, subyugadas, y eso pues no les permitió como seguir avanzando a un ritmo que otras comunidades sí, que otros pueblos sí. Entonces todavía tenemos muchas veces esa visión de que tienen que verse como hace 500 años, pero es que las comunidades
las sociedades siempre evolucionan también, ¿cierto? Entonces, es importante también para quienes desde afuera, con respeto, queremos como conocer y vincularnos de alguna forma también a todos estos procesos, también como entender que eso hace parte también como de la colonización que continúa, ¿cierto? Es un poco eso, como no debería tener estos tenis, no debería tener este celular, no debería, es eso como que es un poco desde el cariño obviamente, y también es un llamado para mí y para los demás, ¿cierto? Esas decisiones deben tomarlas ellos como pueblo, ¿cierto? No somos nosotros desde afuera quienes deberíamos decirles cómo deberían verse, cómo deberían vestirse, qué podrían tener y qué no.